Muy buen día, hijitos. El día de hoy vamos a comenzar una nueva guía en nuestro cuadernito de lengua castellana. Los invito para que por favor registren la fecha y como título Guía 9. Y hoy vamos a aprender, o más bien a reconocer, unas características principales del cuento. Entonces, escribimos como título ¿Conocemos la magia del cuento? Esta música que estamos escuchando de fondo nos inspira para poder reflexionar respecto a esta pregunta. Después de esto vamos a registrar los desempeños que nos proponen para desarrollar esta guía. En el primer desempeño tenemos que vamos a reconocer los elementos de los textos narrativos. Resulta que los elementos son las partecitas que debe tener un texto narrativo, en este caso el cuento. Entonces, siempre tenemos que buscar primero un tema principal, unos personajes, acciones, tiempo y lugar. Luego, vamos a identificar y elaborar un cuento con base en su estructura. Recuerden que la estructura es como el esqueleto de nuestro cuerpo, es en lo que se fundamenta el cuento. Entonces, siempre debe tener tres partes principales que son introducción, nudo y desenlace. Bien, antes de comenzar a desarrollar nuestro tema, vamos a respondernos la siguiente pregunta. De los cuentos que conocemos, ¿cuál es el que más nos gusta y por qué? Solamente debemos respondernos esta preguntita en modo de reflexión. No debemos ni copiarla en el cuaderno, sino solamente leer, reflexionar y responder. Pero también les tengo para el día de hoy un reto, hijitos. Vamos muy juiciosos a sentarnos en el lugar favorito de nuestra casa, en el rinconcito que más nos agrade, y vamos a cumplir el siguiente reto. Piensa y escribe en el tarrito de las cosas buenas que nos han sucedido en la cuarentena, ¿qué cosas te inspiran? Vamos a escribir qué es lo que más nos inspira. Por ejemplo, a mí me inspira mucho la naturaleza, contemplar una flor, un árbol, escuchar el canto de los pajaritos, es algo de lo que me inspira. ¿Y a ustedes qué es lo que más los inspira? Ahora, para comenzar el trabajo de nuestra clase, vamos a registrar a actividades básicas, trabajo con la profesora. Entonces, como primer punto tenemos que vamos a responder, esto sí lo vamos a desarrollar en nuestro cuadernito. ¿Conocemos las tortugas? ¿Cómo son? Entonces aquí vamos a responder de acuerdo a si de pronto hemos tenido la experiencia de conocerlas personalmente, haberlas visto en persona, conocerlas como son, o de pronto hemos visto un documental o hemos tenido la oportunidad de observar en un libro o quién quita en una película. Por ejemplo, en Buscando a Nemo, Buscando a Dory, aparece una hermosa tortuguita, ¿verdad? Bueno, y vamos a contar cómo son, cómo las hemos visto. Como segundo punto tenemos observemos y escuchemos con atención este fantástico cuento. Entonces en nuestra plataforma de Classroom les voy a dejar el link del cuento que para esta ocasión les he traído a un amiguito especial de nuestro colegio que es Andrés Hernández. Algunos de ustedes le dicen o lo conocen como México y él es el personero de nuestro colegio, ha creado un fantástico cuento, hijos. Los invito para que lo escuchen y después de eso vamos a realizar la siguiente actividad. Bien, entonces en el punto 3 tenemos que, después de haber escuchado el cuento, vamos a analizar y completar la siguiente información. Entonces los invito para que copien las preguntas y después de copiarlas van a escribir las respuestas de acuerdo a esta historia. ¿Qué tal les pareció? Genial, ¿verdad? Miren que los elementos que utilizó Andrés, nuestro personero, para poder realizar este cuento fueron muy bonitos porque utilizó la comparación, ¿verdad? Utiliza la palabra invernar
para compararla con el tiempo de la cuarentena que estamos viviendo nosotros. Además que utiliza y resalta una virtud muy bonita que tienen las tortugas, que tal vez no la habíamos podido pensar de esa forma, que es la paciencia. Entonces, amores, de acuerdo a esa experiencia tan bonita que nos ha dejado Andrés con esta historia de una lenta espera, los invito para que escriban el título del cuento, realicen el dibujo del personaje principal y luego respondan las preguntitas que aparecen acá. Nos encontramos en una próxima clase para continuar dialogando respecto a el cuento y sus partes. Que tengan un feliz y bendecido día, hijitos. Recuerden que los quiero mucho y los extraño un montón.